Entonces estamos hablando de la mentalidad. La mentalidad entonces empieza con nuestras creencias. Esas creencias nos llevan a pensar de determinada manera. Nosotros, si nuestras creencias son negativas, nuestros pensamientos de manera automática, el 98% de nuestros pensamientos son de manera automática. Simplemente son imágenes que aparecen en nuestro cerebro y que nuestra razón la interpreta de determinada manera. Y si la mayoría de los casos hemos tenido experiencias negativas, pues nuestra programación mental va a ser negativa. Y de esa manera nuestros pensamientos van a ser de manera automática negativos. Lo otro, a partir de nuestros pensamientos, entonces nosotros empezamos a generar cierto tipo de emociones que nos llevan a actuar de determinada manera. Entonces, si nuestras creencias son negativas, nuestros pensamientos son negativos, pues nuestras emociones también, las emociones que se disparan van a ser negativas. Y ahí, esas emociones, eh, esas emociones nos llevan a que actuemos de determinada manera. ¿Listo? Entonces, ya ahorita que miremos acá, listo. Ahorita que miremos acá el tema de la estrategia, entonces vamos a entender un poquito más. Si nuestras creencias son negativas, nuestros pensamientos negativos y nuestras emociones negativas, la parte de la estrategia que básicamente son las acciones que nosotros desarrollamos para llevar a cabo algo, entonces esas acciones pues también de alguna manera van a ser negativas. Entonces, ¿qué pasa si nuestras creencias son positivas? Nuestros pensamientos también van a ser positivos, nuestras emociones van a ser positivas, asimismo las acciones que nosotros vayamos a ejecutar serán positivas y finalmente, adivinen qué vamos a obtener en nuestros resultados. Pues vamos a obtener resultados positivos, ¿sí? Entonces, partimos de que si nuestras creencias son negativas, nuestros resultados al final van a ser negativos. Pero si nuestras creencias son positivas, al final nuestros resultados van a ser positivos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya que hablamos un poquito sobre la mentalidad y sobre la estrategia, pues nos vamos a enfocar un poco, vamos a seguir hablando un poco de mentalidad, que es importante, pero ya después tengo un invitado muy especial el día de hoy, se llama NanoFit, y él nos va a ayudar con la parte estratégica para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que la mentalidad es un factor supremamente importante que no podemos descuidar. Entre mejor sea nuestra mentalidad, mejor van a ser nuestros resultados, porque la estrategia que vamos a llevar a cabo, mejor dicho, la vamos a romper, como se dice coloquialmente, con esa estrategia si tenemos una mentalidad de éxito. ¿Listo? Entonces, hoy básicamente nos vamos a enfocar en temas de nutrición y entrenamiento físico. Lo que estábamos haciendo ahorita era como un repaso de lo que habíamos visto en los webinarios pasados, pero que me parece supremamente importante. ¿Listo? Entonces, bien, déjame ver. Andrés, por favor, ¿puedes apagar, por favor, tu micrófono? Qué pena contigo. Gracias. ¿Dónde está Andrés? Gracias, gracias. Qué pena contigo. Bien, bueno, entonces vamos a continuar, ¿listo? Antes de comenzar con la charla que nos va a dar nuestro amigo Nano, entonces les quiero primero mencionar qué significa la palabra conciencia, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esta palabra. La palabra conciencia básicamente es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados de ánimo y de sus actos. Entonces, si nosotros somos conscientes de nosotros mismos, de qué actos nosotros estamos ejecutando, de cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros estamos pensando, si somos conscientes de eso, si nos detallamos, si nos detenemos a pensar en todo eso, analizamos todo eso, vamos a encontrar muchos de los problemas por los cuales tenemos los resultados que tenemos hoy en día, ¿sí? Y asimismo podemos empezar a pensar podemos empezar a hacer ciertos ajustes para que nuestros resultados a futuro sean mucho mejor, ¿listo? Entonces la conciencia es algo muy importante, es básicamente entender cómo estoy pensando, cómo me estoy sintiendo y cómo estoy actuando, ¿listo? Muchachos, les voy a pedir un favor, y es que si se desconecta por ahí en unos 10 minuticos, se desconecta la sala, por favor vuelvan a entrar. Que pues tenemos un límite de tiempo, entonces nos toca volver a ingresar. Ingresan por el mismo link que les enviamos, ¿listo?
tanto el que les envió Nano como el que les envié yo. ¿Listo? Avancemos. Entonces, lo otro es que hay algo que es muy importante, ¿listo? En cuanto a la mentalidad, y una de las claves más importantes es que todo en la vida es energía. Si nosotros revisamos con un microscopio bien así, lo más micro que haya, vamos a encontrar que hay átomos y los átomos que tienen energía. ¿Sí? Entonces, la silla donde estás sentado, tu brazo, tus piernas, tu cuerpo, hasta tus pensamientos son energía. Todo en el universo es energía. Entonces, algo que podemos empezar desde ahora es que si ya entendemos que todo en la vida es energía, nos vamos a comportar como un ente energético, con mucha energía. ¿Listo? Y asimismo le vamos a sumar energía a nuestro cuerpo. ¿Listo? Bien, vamos con lo siguiente. Entonces, nos vamos a comportar más apasionados, vamos a abrazar más fuerte, vamos a querer más a las personas, vamos a aportar más valor al mundo. ¿Listo? Eso es muy importante. Lo segundo es que como tú haces una cosa, lo haces todo. Entonces, igual que tú te lavas los dientes, así mismo haces tus negocios. Igual que como tú haces la cama en las mañanas, si tú tienes la cama, así mismo haces tus proyectos. ¿Sí? Igual como tú tratas a tu pareja, así mismo o a tu familia, así mismo vas a tratar al resto de las personas. Y así como tú comes y como tú entrenas, que es la charla del día de hoy, así mismo cumples tus sueños. ¿Listo? Y estos son algunos hábitos que son importantes incluir en nuestra vida si queremos alcanzar mejores cosas. ¿Listo? Entonces lo primero es hacer deporte, alimentarse bien, que es de lo que vamos a hablar ahorita, socializar, hablar con muchas personas, con la mayor cantidad de personas que se pueda, porque ahí vamos a encontrar nuevos clientes, no sé, nuevos compañeros de vida. Sí, es muy importante siempre estar conociendo gente. Salir de la zona de confort, que es que ponerse incómodo y hacer cosas nuevas, ¿sí? Y estarse formando constantemente. Es muy importante. ¿Listo? Hay otro listadito de algunos hábitos que te van a dar energía todos los días. Te sugiero que vayas y revises el webinario número 2, que ahí los explico bien a profundidad. ¿Listo? Y nos vamos a enfocar ahora en la charla de nuestro amigo. ¿Listo? Entonces él es NanoFit, entonces ya vamos a empezar a hablar. Él va a empezar a hablar, él se va a presentar, les va a decir quién es, todo eso. Y hay algunas personas que ya lo conocen, saben la calidad de persona que es y todo el conocimiento que tiene para aportarnos. ¿Listo? Entonces, ya le voy a ceder el control. Bueno, buenas noches muchachos, buenas noches para todos. Ferney, pues agradecerle por esta invitación. Pues la idea es que aprendamos un poquito, a hacer una charla realmente que sea entendible para todos. Si en algún momento hay algo que no se entiende, alguna pregunta, alguna duda, anotarla por favor. Y al final damos espacio para preguntas e intentamos resolverlas. ¿Listo? Bueno, arranco contándoles algo sobre mí. ¿Quién es NanoFit? Bueno, mi nombre es Orlando Páez Cortázar. El nano viene precisamente por el tema de Orlando. Toda la vida, digamos, me llamaron así. Soy profesional en entrenamiento deportivo y preparación física, graduado de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga, un apasionado por el entrenamiento de la fuerza. Desde últimos semestres me enfoqué en el tema del entrenamiento de la fuerza. A raíz de que terminé la universidad siempre estuve vinculado principalmente con el entrenamiento en gimnasios como entrenador personal. Ya hace casi 3 años fundé mi gimnasio, se llama Boomerang Gym. Y esta cosa de estar aprendiendo constantemente, de estar actualizándome, de estar capacitado pues para brindarle lo mejor al cliente, al alumno, pues me ha llevado a hacer varios cursos internacionales, tanto de entrenamiento como de nutrición deportiva. Un loco autodidacta porque me apasiona esto, todos los días tengo que estar leyendo algo, tengo que estar investigando algo, tengo que estar aprendiendo algo relacionado pues sobre todo al tema del entrenamiento. ¿Sí? Y todo esto me lleva pues a configurar un propósito de vida, ¿no? Que básicamente es empoderar a miles, cientos de personas a apoyar su desarrollo a través del ejercicio físico, su desarrollo a través de su estilo de vida, un estilo de vida saludable, ¿no? El tema de hoy que venimos a tratar es entrenamiento físico y conceptos básicos de nutrición.
antes de por qué cumplimos o no cumplimos nuestro objetivo, ¿sí? En el tema de nuestros objetivos físicos. Nos vamos a centrar principalmente en lo que pasa a veces en los gimnasios, en lo que es mi tema como tal, ¿no? Entonces presentamos el primer apartado de nutrición. El primer apartado de nutrición, entonces vemos una pirámide con unos ítems. En la base, el número 1, balance energético; en el 2, macronutrientes; en el 3, micronutrientes; en el 4, timing de los nutrientes; y en el 5, suplementos. Ya pasaremos a explicar cada uno de esos puntos y cómo esto afecta nuestros objetivos y nuestro rendimiento. Esta pirámide está basada en qué? En ciencia. O sea, esto es lo que la ciencia actualmente nos dice, en qué es lo más relevante y qué es lo menos relevante en cuanto a la nutrición deportiva. Y todo esto va encerrado en un comportamiento y estilo de vida saludable, ¿no? Bueno, digamos, arrancamos en la base de la pirámide, que es el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Básicamente es esa relación que hay entre la energía que gastamos en forma de actividad física o en forma de ejercicio físico y la energía que entra en forma de alimentación, ¿verdad? De esa forma nosotros obtenemos esa energía. Teniendo eso, hablamos de las famosas calorías. ¿Qué son las calorías? Simplemente es una unidad de medida, de medida energética. Yo creo que todos hemos escuchado referirnos alguna vez al tema de las calorías, ¿no? Hacia eso, hablamos siempre de, digamos, 3 procesos que se pueden dar en la alimentación. Estar en un nivel de mantenimiento, estar en un nivel de superávit calórico o estar en un nivel de déficit calórico. Básicamente, ¿qué es eso? El nivel de mantenimiento es que gastas la misma energía de la que estás consumiendo. Con eso podemos mantener nuestro peso, ni subimos ni bajamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un superávit calórico? Es un excedente de calorías. Cuando buscamos, por ejemplo, aumentar masa muscular, intentamos estar en un superávit calórico, ¿verdad? Y lo contrario, cuando queremos de pronto definir, perder algo de grasita, intentamos estar en un déficit calórico, entonces restar un poquito de calorías de las de mantenimiento. Al lado hay unos ejemplos de calorías que estamos viendo. Suponer que tenemos a un tipo X, a Pepito. En el nivel de mantenimiento, Pepito necesita 3.000 calorías, ni para subir ni para bajar de peso. Ahora, Pepito dice, no, yo voy a intentar ganar masa muscular. Tiene que estar arriba de esas 3.000. La regla más o menos 300 a 500 calorías de más. No quiere decir que esto siempre sea así. Va a depender de muchos factores. En este orden de ideas, entre esas 300 y 500, Pepito tendría que consumir de 3.300 a 3.500 si quiere aumentar masa muscular. Resulta que después Pepito dijo, no, yo lo que quiero es intentar perder grasa. Entonces tenemos que estar por debajo de las 3.000, intentando más o menos el mismo ratio, unas 300 a unas 500. Esto nos lleva a unas 2.500 a 2.700 calorías. Ahora la pregunta es, ¿cómo determinamos el nivel de calorías que necesitamos, que necesita cada uno? Bueno, hay digamos que muchas fórmulas que nos aproximan, que podemos aplicar y nos aproximan un poco a ese número de calorías. Va a depender de muchos factores, si es hombre, si es mujer, la edad de la persona, cuántos días a la semana entrena, la actividad que haga. Yo siempre les pongo el ejemplo a los clientes, no es lo mismo una persona que, por poner un ejemplo, que trabaja en una oficina y está 8 horas sentada al día, a compararlo con un tipo que trabaja en construcción, por ejemplo. Obviamente el tipo que trabaja en construcción está haciendo más trabajo físico y va a requerir mucha más energía. Entonces, esas cositas varían a la hora de hacer los cálculos. Que una persona entrena 3 veces a la semana y la otra entrena 6 veces a la semana. Obviamente, el de 6 veces a la semana pues va a requerir más calorías. La otra pregunta, ¿es necesario contar calorías para conseguir nuestros objetivos? Digamos que depende, sí y no. Yo les hablo siempre de 3 estrategias a mis clientes. La primera es la más sencilla, no contar calorías, no complicarnos la vida y simplemente mejorar hábitos. ¿Eso qué quiere decir?
Por ejemplo, que la persona se comía 5 panes al desayuno y dejó de comer pan. Que siempre se tomaba una o dos gaseosas al almuerzo y dejó de tomar gaseosas. O sea, mejorar esos hábitos nos puede inmediatamente llegar a llevar a conseguir un resultado en cuanto, digamos, al descenso de tejido graso. Esa es la forma, digamos, la más básica sin complicarnos la vida. Cuando de pronto eso no funciona mucho, entonces ya necesitamos niveles de saciedad. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos después de comer? Si nos sentimos muy llenos, si nos sentimos con hambre, ¿cómo nos sentimos? Y la tercera estrategia definitivamente sí es el conteo de calorías, que es la más complicada porque pues, mucha gente no, la mayoría de las personas no tienen el conocimiento suficiente para de pronto determinar, hacer buenas decisiones nutricionales. Entonces, esa es la, digamos que la más precisa, pero también un poco la más tediosa y la más complicada, ¿verdad? Y a veces pasa lo siguiente también. Llega la persona, de pronto la mayoría de ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de entrenar en un gimnasio y ese tipo de cosas. Y a veces llega el cliente y dice, mira, yo quiero, sobre todo las chicas, ¿no? Dicen, yo quiero aumentar glúteo, aumentar pierna y disminuir la barriguita. Y decimos, hombre, difícil. O sea, ¿por qué? No tanto por el entrenamiento en sí mismo, sino por la alimentación. Si se fijan en las flechitas, para aumentar masa muscular debemos comer, a modo general, debemos comer más. Para disminuir tejido graso, debemos comer menos. Entonces, ¿cómo hacemos para comer más y comer menos al mismo tiempo? O sea, es complicadísimo. En principiantes se suele dar de pronto ese proceso, ¿sí? De que de pronto se pierda algo de grasa ganando algo de músculo, pero no es la forma más eficiente de hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que siempre se aconseja es determinar tu objetivo, un objetivo, ¿sí? Ya sea mantenerte, ya sea aumentar masa o ya sea disminuir tejido graso. Y en base a eso, pues enfocar toda la energía. Otra cosa que pasa con este tema de la alimentación de las calorías es lo siguiente. Muy común, sobre todo con las chicas. Llegan y, por ejemplo, dicen, bueno, mi objetivo es aumentar masa muscular. Uno intenta explicarles el tema de que deben comer más, todo este tema que estamos explicando. Pero pasa el tiempo y de pronto por el miedo a acumular grasa, a engordarse, entonces están en una dieta de déficit calórico. Y pasan 4 o 5 meses y dicen, no, pero de pronto no estoy obteniendo los resultados que quiero. Y uno dice, hombre, pero por supuesto, ¿cómo va a obtener los resultados que quiere si no está apoyando el crecimiento muscular con un superávit calórico? Estás en déficit calórico. Entonces es muy importante tener eso claro y por eso es, digamos, lo más importante de la pirámide es este balance energético. Tener claro y estar golpeando las calorías que cada uno necesita. Lo que les hablaba ahorita, el tema de la estimación a través de fórmulas de las calorías, no es algo preciso. Las fórmulas nos dan precisamente eso, un estimativo. A partir de ahí debemos probar por lo menos 2 semanas si el enfoque que estamos utilizando nos está sirviendo o no nos está sirviendo. Y a partir de ahí ajustar, bueno, con este enfoque sí perdí peso, listo, lo mantengo ahí. No, con este enfoque mantuve el peso, entonces bajamos un poquito más calorías. O por el contrario, con este enfoque lo que hice fue aumentar, entonces disminuimos también, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo tenerlo claro, porque pues también más adelante nos vamos a referir a este tema de balance energético. Pasamos a la siguiente, pero no puedo. Ferney, no puedo, ya. Bueno, seguimos con el tema de balance energético. A veces, ¿cómo saboteamos nuestros resultados? Vamos a suponer que Pepito, con el que estábamos refiriéndonos, llega y dice, bueno, mi objetivo es reducir grasita, yo quiero definirme. Y entonces Pepito, como dijimos que la regla más o menos era disminuir de 300 a 500 calorías, entonces Pepito está muy juicioso de lunes a viernes. Tiene sus 300 calorías de menos, está creando un déficit calórico, pero llegó sábado y domingo de recocha y mandó 1000 calorías de más el sábado y 1000 calorías de más el domingo. ¿Eso qué nos deja? Entre semana menos de 1500, pero el fin de semana 2000. Eso nos deja en el total de semana con 500 de más. O sea, no hicimos prácticamente nada. Y mucha gente le pasa esto, dice, no, pero yo estuve juicioso toda la semana, apenas me descuidé sábado y domingo.
Pero mira, definitivamente hay que ser mucho más estrictos cuando buscamos perder grasita que cuando intentamos ganar masa muscular. Cuando intentamos ganar masa muscular, nos permitimos ciertos pecadillos por ahí. Cuando el tema es perder grasita, hay que ser mucho, mucho, mucho más estrictos. Y pasa esto y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Precisamente no estamos teniendo buenas decisiones nutricionales. Siguiente, Ferney. Siempre me gusta hablar de metas reales. A veces llega la gente con expectativas, digamos, un poco falsas, ya sea porque lo que ven en internet, ya sea revistas, o sea, todo ese marketing como que nos meten, entonces nos creamos falsas expectativas. Y yo siempre les digo, desconfíen de todo ese tema de cosas como aprenda inglés en una semana, pierda 10 kilos en 2 semanas, o sea, desconfíen de eso porque magia no hay en eso hay trabajo duro, paciencia, dedicación, disciplina, sobre todo en el tema del ejercicio. El tema del ejercicio, les digo, a veces es algo muy desagradecido, ¿no? ¿Por qué? En cuanto a estética, porque para medio ganar, por decirlo así, algo de cuerpo, divinamente puede pasar un año, año y medio, 2 años, pero para perder eso, 3 meses. En base a eso, entonces, me gusta aterrizarlos un poquito en cuanto a lo que es metas reales, tanto de pérdida como de ganancia de peso. Y entonces hablamos de una pérdida de peso del 0.5 al 1% de peso corporal. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer una persona que pesa 80 kilos, ¿verdad? Y quiere disminuir grasita, ese 1% son 800 gramos, esto hablando por semana, ¿no? Por semana, 800 gramos y el 0.5, pues 400 gramos como máximo. Y digo como máximo porque la idea es no arriesgar masa muscular. Siempre que hacemos procesos de pérdida de peso o de definición, la idea es que se vaya la grasita toda la que sea, pero que perdamos masa muscular, eso ya no es saludable. O sea, eso ya se pasa del límite. Y siempre en el entrenamiento no solamente es buscar objetivos, verme bien, ganar, sino también es preservar la salud, ¿no? Entonces, desde ese enfoque, ese sería el ratio máximo. Otra cosa, no quiere decir que esa persona de 80 kilos de la que estamos hablando, que la primera semana perdió 800 gramos y de ahí para allá todas las semanas va a perder 800 gramos. No, los progresos en este tema nunca son lineales. Esta semana pueden ser 800, la otra 500, la otra 400 y así. Entonces es muy, muy claro tener eso. Esto nos deja en un ratio de pérdida mensual aproximado de 3 kilos, 3 kilos 200. A veces dice gente, no, pero yo he perdido mucho más. Yo he tenido experiencia y en un mes perdí 6 kilos. Sí, puede pasar dos cosas. Uno, o la persona tenía bastante sobrepeso, era obesa, y de pronto el resultado fue mucho mayor, superando ese 1%, ¿verdad? O lo otro que pudo haber pasado de pronto es que hubo pérdida de masa muscular acompañado pues de pronto con grasa, pero digamos que esos 5 kilos o de 6 kilos que a veces argumentan, puede que hayan sido 3 y 3, por poner un ejemplo, 3 de grasa, 3 de músculo. Y perder 3 kilos de músculo es nefasto. O sea, a un hombre principiante le tomaría unos 4 meses, aproximadamente 5, depende de la genética. A una mujer el doble. O sea, si estamos hablando de un hombre en 4 meses, una mujer 8 meses, 9 meses, para volver a recuperar, digamos que esos 3 kilos. O sea, miren todo el tiempo que estaríamos perdiendo por una mala estrategia nutricional, un mal enfoque, estaríamos retrasando nuestro entrenamiento, nuestro progreso, ¿verdad? Ahora nos pasamos al tema de cuánto sería el ratio de ganancia de peso. Y aquí quiero ser claro y hablar de peso, no netamente de masa muscular, ¿sí? Porque obviamente cuando uno está en un proceso de ganancia de masa muscular, acumula agua, glucógeno, pues obviamente la ganancia de músculo, pero
aquí es un ratio que nos va a asegurar que pues estemos ganando músculo también. Los principiantes suelen ganar mucho más fácil. Un principiante puede estar rondando con buena genética, alimentándose bien, inclusive hasta suplementándose, unos 10 a 12 kilos. Pero lo que les digo, con buena genética, con una buena predisposición a ganar músculo, ¿sí? Después de que pasa esa fase de principiante, que más o menos puede ir desde el momento en que inicia hasta un año, año y medio, ya el ratio disminuye casi que a la mitad, pueden ser de 5 a 6 kilos. Pasado este tiempo, ya es la mitad. Las mujeres todavía la tienen un poquito más complicado. Si hablamos en un hombre de 10 kilos al año, el primer año, ¿no? Principiante, la mujer ganaría 5, ¿sí? Por poner un ejemplo, un aproximado. Hablando de buena genética. Ahora hablemos de una persona que tenga una genética media. Entonces hablamos que una mujer podría estar ganando en el año masa muscular de calidad unos 3 kilos, 3 kilos y medio. Y a veces digamos que es un poco frustrante esto de enseñarles las metas reales a las personas, porque a veces hay algunos que se alcanzan a desmotivar, pero es mejor ser real a crear falsas expectativas, de decirles, no, mira, vas a ganar 10 kilos en 3 meses. No, eso es imposible, o sea, crear masa muscular en un tiempo corto es fisiológicamente imposible. Teniendo eso claro, entonces hablamos lo mismo, porcentajes del 0.5 al 1% del peso corporal actual. En el intermedio iría algo similar y en el avanzado hasta un 0.5. Que suele también a veces pasar. Obviamente el tema del entrenamiento, el enfoque que se utilice es muy importante, ¿no? Habrán métodos más eficientes que otros a la hora de conseguir resultados. Pero digamos que estos son algunos parámetros que se pueden utilizar para guiarnos y saber si estamos en la dirección correcta hacia nuestros objetivos propuestos. Siguiente, Ferney. Pasamos a nuestro segundo escalón de nuestra pirámide. Entonces tenemos los macronutrientes. Básicamente son estos elementos que nos aportan la mayor cantidad de energía, ¿verdad? Ahí encontramos los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y el alcohol es considerado un macronutriente, pero pues asumiendo que somos personas de deporte, personas saludables, pues no haremos mucho abuso de este macronutriente, ¿no? Los carbohidratos, ¿qué nos aportan? Su principal función es ser energéticos. Las proteínas constructores de tejidos como uñas, piel, cabello. En el caso del entrenamiento, pues el tema de masa muscular, ¿verdad? Y las grasitas, reguladores hormonales. ¿Qué pasa con esto? A veces las personas prestan un poco más de atención, digamos, a lo que comen y no tanto a las calorías. Ustedes pueden comer prácticamente lo que sea, hasta malos alimentos, desde que no se pasen de su nivel calórico, del balance energético, no van a subir de peso. Así coman, por poner un ejemplo, solo pan y gaseosa, desde que no se pasen del nivel calórico, no van a aumentar peso. Pero ahora viene nuestro segundo escalón, que es la calidad de la comida. O sea, la calidad de la comida sí importa, pero no es tan relevante como nuestro primer escalón, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, aquí es donde yo les digo a veces, no es lo mismo consumir 3.000 calorías de comida chatarra a 3.000 calorías de comida, entre comillas, saludable, que nos aporta nuestro músculo, que nos aporta nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada macronutriente, digamos, por gramo tiene un nivel de calorías. Entonces hablamos de que un carbohidrato, cada gramo de carbohidrato tiene 4 calorías, cada gramo de proteína tiene 4 calorías, cada gramo de grasa tiene 9 calorías y cada gramo de alcohol tiene 7 calorías. Aquí también la gente suele fallar mucho. O sea, si decimos que venían fallando ya desde el primer escalón de no cumplir su requerimiento calórico y pasamos al segundo y seguimos viendo falencias. Vemos personas, por ejemplo, que dicen, yo quiero aumentar masa muscular, pero su nivel de proteína, su consumo de proteína diaria no es el más adecuado. No es el más adecuado. ¿Qué es un consumo de proteína adecuado? Hablamos a rasgo general, por lo menos
2.2 gramos por cada kilo de peso corporal, ¿verdad? Entonces, si no cumplimos por lo menos ese requerimiento, pues va a ser muy complicado, apoyar o maximizar el crecimiento de masa muscular. Ahora en una fase de definición, en una fase de pérdida de grasa, la proteína cobra aún más importancia, porque en una fase de pérdida de grasa de por sí se pierde, o sea, es más factible que se pierda masa muscular. Entonces, ¿cómo apoyamos digamos que evitar un poco esa pérdida de masa muscular? Uno, con el entrenamiento de fuerza, y dos, con un buen aporte de proteínas. Y a veces, lo que les cuento, la persona no tiene la suficiente proteína durante el día. Y no hablo de la proteína del suplemento, de lo que a veces escuchamos en el gimnasio, no. Hablo la comida real, pollo, pescado, carne de res, carne de cerdo, etcétera. O sea, proteína de alta calidad. Entonces, ahí digamos que también vamos fallando en el segundo escalón la mayoría de las veces. Siguiente diapo, Ferney. Siguiente, ahí. Pasamos, digamos que a nuestro tercer escalón, que es los micronutrientes. No quiere decir que el tercero, el cuarto, el quinto escalón no sean importantes, sino que son de pronto menos relevantes que nuestro primer escalón. O sea, ¿qué es lo que más va a impactar en los resultados? Y decimos, ¿qué carajos son los micronutrientes? Entonces decimos que son elementos esenciales para funciones metabólicas y fisiológicas que ayudan a optimizar nuestra salud y tienen un gran impacto en temas como rendimiento, apetito, salud, estado fisiológico, capacidad para aumentar masa muscular, si hay deficiencia en alguno de ellos. Si de pronto estás cumpliendo con la cantidad de micronutrientes necesario, pues posiblemente no se vaya a maximizar el tema de masa muscular, pero si hay deficiencias, sí nos va a apoyar esa ganancia de masa muscular. ¿Sí? Entonces encontramos, no quiero ahondar mucho en esto, pero más como porque tengan de referencia, vitaminas, unas de tipo liposolubles, que son solubles en grasitas y hidrosolubles en agua, ¿verdad? Y ahí encontramos el famoso complejo B, que son las 8 diferentes tipos potasio, azufre, sodio, encontramos eso en frutas, verduras principalmente, entonces es importantísimo el consumo también de frutas. A veces pueden pasar muchos días, semanas y quizás ni comemos fruta ni sabemos qué es probar una fruta. Entonces es importantísimo, aparte de tener los macronutrientes establecidos, también que tengamos suficiente aporte de micronutrientes. Siguiente, Ferney. El timing de los nutrientes. ¿Qué carajos es eso? El timing es básicamente cómo organizamos nuestras comidas al día, ¿sí? Cómo las organizamos de acuerdo a lo que busquemos. Entonces, tenemos el primer ítem, el número de comidas importa. Siempre se creyó, o hace mucho tiempo había una creencia, inclusive desde la ciencia, que había que comer más comidas para acelerar nuestro metabolismo, que teníamos que hacer 5 o 6 comidas para mantener nuestro metabolismo activo. Hoy en día se sabe que eso no es cierto. Hoy en día, digamos que es más como la facilidad que le queda a la persona, siempre y cuando esté cumpliendo con el primer escalón, que es obtener las calorías que su cuerpo le pide de acuerdo al objetivo que busca. Entonces, ¿importa? No importa, no importa tanto. Podemos hablar desde 3 hasta 7, 8 comidas. ¿De qué va a depender? Va a depender básicamente en qué tanta masa muscular o qué tan grande seamos. Si hay una persona de, pongámosle, 1,95 de estatura, con 110, 120 kilos sobre su cuerpo de masa muscular, y va a necesitar este tipo, pongámosle, unas 5.000 calorías, pues quizás para que cumpla con ese requerimiento de 5.000, pues va a tener que aumentar un poco el número de comidas. Hablamos de 6, 7 comidas, 8 inclusive. En personas más pequeñas, promedio como nosotros, de 3 a 5 comidas es lo ideal, ¿sí?
que son 3, que si la persona hace 3, no importa, siempre y cuando cumpla el nivel calórico, que hace 6, que por X, Y tema no puede hacer 6 sino 5, perfecto. Entonces digamos que de cierta manera esto es un mito de que el número de comidas nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo. ¿En qué momento ingerir las comidas importa? Lo mismo. A veces, durante muchos años, y la ciencia también apoyó esto en su momento, se creía, por ejemplo, que cuando se terminaba una sesión de pesas, había una ventana anabólica. Para los que no saben, anabólico quiere decir crecimiento y catabólico quiere decir destrucción de tejidos. Entonces, que recién terminábamos de entrenar pesas, entonces había una ventana de una media hora en la cual necesitábamos ingerir nutriente, proteína principalmente, para apoyar el crecimiento muscular. Si se pasaba esa media hora, digamos que las ganancias iban para el carajo. Hoy en día se sabe que no es así. Hoy en día sí existe, digamos, como esa ventana, pero es mucho más amplia, digamos que no es tan urgente como antes se creía. Entonces, de cierta manera sí importa, pero no es tan relevante desde que haya cumplido con las buenas comidas antes del entrenamiento, que haya tenido buena proteína en las comidas anteriores al entrenamiento, pues digamos que aseguraría un poco tener ese nutriente en el cuerpo. No habría tanto afán a la hora de terminar de entrenar la fuerza. ¿Por cuánto tiempo llevar un déficit calórico o un superávit calórico? Aquí nos encontramos con personas que hacen dieta eterna, ¿no? Personas que siempre están en dieta, todo el tiempo están en dieta. Puede pasar un año y están en dieta. No, si queremos maximizar resultados, queremos que nuestro motor, nuestro metabolismo no se lentezca, no se vuelva lento, generalmente más de 3 meses no es aconsejable. O sea, la relación que se suele utilizar es la relación 3-1. ¿Qué quiere decir? Por cada 3 meses de dieta, por lo menos descansar un mes a nivel de mantenimiento. Hablo de calorías de mantenimiento, ¿no? Y en superávit, pues puede ir un poquito más extenso, puede ir a los 4 meses, 5 meses, dependiendo de qué tanta grasa de pronto estemos acumulando en ese superávit calórico. Si de pronto estamos manteniendo un nivel de grasa bajo, pues posiblemente podemos ir un poquito más largo, 6 meses, 7 meses, no me interesaría mucho. Si estamos acumulando mucha grasita, pues es el momento de pronto de hacer una etapa de definición. De lo contrario, no habría problema. Ciclaje de calorías. Aquí es donde a veces entra la importancia de tener un profesional, ¿no? Un profesional que determine. De pronto esto es mucho más relevante en rendimiento deportivo, pero pues aún así quiero que tengan un poco claro qué es este tema del ciclaje de calorías. Básicamente es aumentar un poco las calorías o es mucho más fuerte, ¿sí? Y posiblemente tengamos que almacenar un poquito más de glucógeno a través de mayor ingesta calórica, y de pronto otros días donde no entrenemos o el entrenamiento sea mucho más suave y necesitemos recortar calorías que no necesitamos. Entonces, básicamente el ciclaje, lo que les digo, es un poquito más específico de pronto para rendimiento, para ese tipo de cosas, sobre todo cuando ya estamos en un nivel de grasa bajo, en un nivel de definición ya estable. Cambio, Ferney. Suplementos, digamos que no, es nuestro último escalón de la pirámide de nutrición, ¿no? Entonces, hablamos de qué es el suplemento, qué son los suplementos. Entonces, son estos elementos que nos sirven para complementar o aumentar o reforzar ciertas cosas. Como les hablaba ahorita, les ponía el ejemplo. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez la famosa proteína, el suplemento de proteína en el gimnasio, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para lo que les estoy diciendo, ya sea para complementar nuestro requerimiento de proteína total durante el día, para apoyar nuestro crecimiento en determinado momento. A veces, digamos que la gente suele estigmatizar un poco el tema de los suplementos. Decir, no, esos son puros químicos, eso es malo, eso es dañino para la salud, eso es malo para los riñones. Y hablando netamente, o sea, básicamente de la proteína, sencillamente
es el mismo nutriente que obtendríamos de una pechuga, solamente que una forma más sencilla. O sea, lo que nos da el suplemento es la practicidad, ¿sí? La practicidad de consumir el nutriente en un determinado momento. A diferencia de qué? De tener que llegar a la casa, si no tenías pechuga, entonces ir hasta, pues, hasta el súper y comprar la pechuga, traer, cocinarla, todo ese tiempo que se gasta, la come y 4 horas para que haya digestión. Entonces, es más la eficiencia en obtener el nutriente lo que nos facilita el suplemento, más no porque sea, digamos, algo malo. El tema de que daña los riñones también fue un mito creado hace mucho tiempo, hace muchos años, de que mucha proteína era mala para nuestros riñones. Resulta y pasa que hoy la ciencia no respalda eso. Sencillamente, en personas sanas, la proteína que no toma el cuerpo simplemente la descarta y ya. No es que sea malo para los riñones ni nada por el estilo. A diferencia, obviamente, de personas de pronto que ya tengan algún tipo de patología hepática. Ya eso, ese es otro cuento, ese es otro tema, ¿no? Pero en personas sanas, digamos que no hay ningún problema. ¿Los suplementos funcionan? Sí, sí funcionan. ¿Son necesarios? Quizás no, no del todo. En el mercado abundan tipos de suplementos, pero realmente la evidencia científica nos muestra que son muy pocos los que funcionan. Sí, uno llega a una tienda de suplementos y eso ve uno absolutamente de todo, pero la mayoría de esos suplementos realmente no están respaldados científicamente, ¿sí? No dicen hacer lo que prometen, no cumplen con lo que prometen. Y un caso y un ejemplo de esto son los famosos quemadores de grasa. La gente es loca por eso, las chicas son locas por eso, por los quemadores de grasa, pensando que eso es magia, que eso es simplemente comer lo que sea, medio entrenar y tomarse el quemador y ya va a funcionar. Los quemadores de grasa no tienen el suficiente respaldo científico, como les digo, y a veces sí producen ciertas, como dijera, eh, a veces produce cefaleas, taticardias, sudoración excesiva, temblor, todo ese tipo de cosas pues, que no son ni siquiera necesarias para cumplir el objetivo que estamos buscando. Donde digo que son necesarios, sí y no, desde que estemos cumpliendo a cabalidad nuestra alimentación de forma sólida, digamos que el suplemento casi no sería necesario, o sea, no sería necesario para cumplir el objetivo. Nos puede llegar a dar ese plus, ese 5, ese 10% de más, sí, nos lo puede dar. Pero de pronto hay personas que dicen, no, es que si no tengo tal suplemento, entonces no voy a tener resultados. No, desde que tengas tu alimentación bien, vas a tener resultados. Muchas personas se enfocan a veces en lo contrario, ¿no? Le dan más importancia al suplemento y no tanto a la alimentación. Y entonces, ¿qué hacen? Gastar su platica comprando suplemento y no les funciona absolutamente nada. Entonces, tener claro esto, de que funcionan, sí, en un margen muy pequeño, pero funcionan. Necesarios, depende. Si tienes tu alimentación extremadamente estructurada y bien, pues no habría tanta necesidad de suplementarse. Siguiente. Empezamos con nuestro apartado de entrenamiento. Lo mismo, les presento una pirámide desde lo más relevante a lo menos relevante. Aquí digamos que no quiero llegar a ahondar mucho en esto ni a irlos a confundir, porque aquí es más temas, digamos, para el entrenador, ¿verdad? De cómo el entrenador debe configurar ciertas cosas para brindar al cliente la mejor, o sea, la eficiencia y lograr un resultado. Sin embargo, los vamos nombrando y vamos explicando un poquito. En la base está la herencia. O sea, básicamente no es nada técnico con el entrenamiento, pero a veces podemos tener el plan de entrenamiento perfecto, todas las variables perfectas, pero si la persona no es disciplinada, no es juiciosa, no se adhiere al plan, no va a pasar nada. Y de pronto hay una persona que no tiene un plan muy bien estructurado, pero es juiciosa, asiste a sus sesiones de entrenamiento, se esfuerza, posiblemente va a tener mejor resultado
que la persona que tiene el plan perfecto. Entonces, digamos que en nuestra base de la pirámide está la adherencia, que logremos adherirnos al plan que hemos estructurado. En segundo lugar, tenemos lo que es volumen, intensidad y frecuencia. ¿Qué es esto? El volumen básicamente hace referencia a la cantidad, ya sean series, ya sean repeticiones, ya sean ejercicios, ya sean kilómetros, ya sean minutos. En el tema de la fuerza, el entrenamiento en gimnasio, principalmente nos referimos a lo que es o cantidad de ejercicios o cantidad de series y repeticiones. Intensidad, la podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? En el entrenamiento de la fuerza, la intensidad de la carga, que es la forma tradicional de nombrar a esta, es el peso que utilizamos. A eso nos referimos con intensidad. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que Pepito está haciendo determinado ejercicio y le pone a la barra 100 kilos y realiza una repetición y no puede hacer más, solamente hace una. Entonces podemos, digamos, determinar que el 100% de Pepito son 100 kilos. En base a eso ya el entrenador empieza a trabajar dependiendo lo que quiera conseguir. Entonces dice, bueno, con Pepito vamos a intentar ganar fuerza máxima, vamos a trabajar de un 90 o de un 85% a un 100%. No, que intentamos ganar más masa muscular, entonces nos podemos situar en repeticiones que hagamos entre un 65 y un 85%. Eso desde el punto de vista de intensidad de la carga. Y otro punto de vista donde podemos ver la intensidad es el carácter de esfuerzo. ¿Qué tan fuerte, qué tan duro nos está pareciendo determinado ejercicio? Pero lo que les comento, principalmente en el entrenamiento de la fuerza, nombramos a la intensidad como el peso que cargamos, o sea, la intensidad de la carga. Y la frecuencia hace referencia a cuántas veces por semana estamos entrenando el mismo músculo o determinado patrón de movimiento. Por poner un ejemplo, digamos que el pecho, en un ejercicio no solamente actúa el músculo, pero digamos que así lo conocemos generalmente. Vamos a entrenar el pecho, entonces, ¿qué frecuencia le damos? ¿Lo entrenamos 2 veces o lo entrenamos 3 veces por semana? A eso nos referimos cuando hablamos de frecuencia. El siguiente escalón nos habla de la progresión. Hay que tener el entrenador debe tener un sistema claro de progresión en el programa de entrenamiento que esté montando, ¿verdad? Hay un entrenador muy conocido americano, Michael Boyle, dice, si no vas al gimnasio a progresar, ¿a qué vas? O sea, no podemos llegar al gimnasio sencillamente a hacer por hacer, no, tenemos que llegar e intentar progresar en ciertos aspectos y que sean medibles. Ya pasamos a hablar un poquito sobre eso. En nuestro siguiente escalón encontramos la selección de los ejercicios. ¿Por qué es importante esto? Porque hay formas más eficientes. No es lo mismo, por ejemplo, si queremos desarrollar fuerza en las piernas, hacer una sentadilla, digamos, con carga, con peso, que hacer una extensión de cuádriceps, que es el famoso ejercicio que nos sentamos y subimos la palanquita con las piernas. ¿Cuál ejercicio va a ser más eficiente para, digamos, cumplir nuestro objetivo de ganar fuerza rápido? Posiblemente el que involucre más grupos musculares, en este caso la sentadilla. Y ahí es donde hablamos de ejercicios poliarticulares y ejercicios uniarticulares. Los poliarticulares involucran muchas articulaciones. En el caso de la sentadilla, el tobillo, la... Tenemos el tiempo de descanso. Durante mucho tiempo también se creyó que ciertos tipos de descanso favorecían más conseguir determinada cosa. Por ejemplo, en el tema de aumento de masa muscular, forma más eficiente y óptima íbamos en el tema del tempo, pasábamos al tema del tempo, que era nuestro último escalón de la pirámide, como el aspecto menos relevante. Lo mismo, durante mucho tiempo se le dio mucha relevancia al tema del tempo. ¿Qué es el tempo? Básicamente es la velocidad que ejecutamos el ejercicio. Por poner un ejemplo, sentadilla que todos conocemos, bajar en 3 segundos, 4 segundos, subir en 3, etc.
Entonces, como que o disminuir la velocidad o aumentar la velocidad. Antes se creía que esto era supremamente importante, sobre todo para temas de hipertrofia, de aumentar masa muscular. Hoy se sabe que es importante, sí, pero no es tan relevante como los otros aspectos que ya hemos nombrado. Siguiente, Ferney. Entonces, aquí nos situamos sobre qué es el entrenamiento. O sea, tenemos que hablar primero de qué es entrenamiento. Es lo mismo actividad física, ejercicio físico o entrenamiento físico. A veces solemos confundir un poquito esos términos. Actividad física es lo que hacemos en el diario. O sea, te levantaste de la cama, fuiste hasta el baño, fuiste hasta la cocina. Ese tipo de cosas es lo que denominamos actividad física. Ejercicio físico es lo que no está, digamos, estructurado y programado. Por ejemplo, decimos, no, mañana voy a salir a trotar. Es algo esporádico. El fin de semana voy a ir a montar bicicleta hasta Oquemonte. Es algo esporádico, ¿sí? O sea, no es algo estructurado. Mientras que el entrenamiento es un proceso sistemático y estructurado que va enfocado a cumplir determinadas metas, ¿verdad? Eso es entrenar. Decir, no, hoy me inventé algunos ejercicios y ya, pues lastimosamente no podríamos denominar a eso entrenamiento, ¿sí? Si no hicimos ejercicio físico, ¿que sirve? Puede que sí, a determinado aspecto nos sirva, pero si queremos ser más puntuales con nuestros objetivos, con nuestras metas, pues debemos pasar de hacer ejercicio físico a realizar un entrenamiento físico estructurado. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento? El objetivo del entrenamiento en deportes, digamos, hablando en la parte deportiva, el objetivo final es ganar. O sea, ese es el objetivo, ganar. ¿Para qué entrenamos? Para ganar, no hay de otra. ¿Sí? O sea, uno no va a entrenar para mejorar. Sí, obviamente, uno entrena para mejorar ciertas capacidades, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que eso lo lleve ¿a qué? A ganar, ¿verdad? En el tema, digamos, más que nos compete, de estética, de salud, pues es lo mismo. O sea, ¿qué buscamos cuál es el objetivo del entrenamiento? Cumplir nuestras metas. Que me quiero ver definido. Ah, listo. Entrenamos para llegar a eso, ¿sí? Que en el proceso aumentemos masa muscular, que en el proceso ganemos fuerza, que en el proceso ganemos resistencia, etcétera, etcétera. Está bien, pero el objetivo era definirnos. Entonces, es claro eso. Para que, digamos, este tipo de cosas sea considerado entrenamiento, también debe ser medible. O sea, lo que no puedes medir, no puedes controlar. Así de sencillo. Si tú no puedes controlar, medir tu entrenamiento con volúmenes, con intensidades, con sistemas de progresión, como venimos hablando, ¿cómo carajos vas a controlar lo que estás haciendo? Sencillamente estás haciendo ejercicio físico, cosas al azar, ¿sí? Y aquí es donde entran las famosas rutinas que a veces copiamos por redes sociales. Y esto realmente a veces puede ser muy, muy peligroso. De pronto hay personas sanas que copian rutinas, hicieron una rutina por internet y no pasó mucho, pero hay personas que de pronto tienen cierto tipo de patologías y copian una rutina de estas y se lesionan. Entonces, los programas de entrenamiento deben ser individualizados. Con los clientes que yo manejo, saben que les intento siempre individualizar la rutina, el programa de entrenamiento en base a sus objetivos, sus limitaciones, sus fortalezas, porque el entrenamiento no es sencillamente decir, hagamos esto, una secuencia de ejercicios y ya. Por eso es que a veces no voy mucho con el tema de las clases grupales de entrenamiento, de colocarles una misma rutina a todos, precisamente por eso. O sea, o se puede hacer un entrenamiento grupal, pero muy adaptado, o sea, teniendo variables de ejercicios, que Pepito no pudo hacer eso, entonces le colocamos aquello, pero el problema viene es cuando sí o sí los hacemos hacer exactamente lo mismo que todos, a una persona que de pronto no puede. Entonces ahí es donde entramos en conflicto. Entonces, muchachos, la invitación también es tener cuidado con este tipo de rutinas que a veces copiamos, que simplemente no están adaptadas para nosotros. Hace poco yo hice un ejercicio de 2 semanas
con un grupo de chicos, de chicas por WhatsApp que entrenábamos todos los días, duramos entrenando 2 semanas vía Zoom. Y una de las cosas que yo les advertía era eso. Yo les decía, mire, yo les estoy enviando un programa de entrenamiento general. Por favor, tener cuidado. A los que yo ya conocía, entonces les indicaba, mira, aquella cosa la puedes cambiar de pronto por esto o por lo otro, la podemos modificar así, así. A los que no conocía, porque hubo mucha gente que yo no conocía y aún así se unió al grupo, pues les hacía la advertencia, mira, si tu nivel inicial, tu condición física no es la mejor, realiza un cuarto de lo que yo estoy proponiendo, la mitad de repeticiones, menos de la mitad, menos rondas, descansa un poco más, no hay problema. O sea, ¿por qué? Porque yo era consciente precisamente de eso, de la limitación de mandar un entrenamiento que sea general, que le sirva a todos. Teniendo eso claro, en el entrenamiento siempre, siempre vamos a buscar eficiencia. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre eficacia y eficiencia? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que estamos acá en la ciudad de Chiquinquirá, ¿verdad? Y está Pepito y Juanita. Y Pepito dice, bueno, yo quiero ir de acá de Chiquinquirá a Bogotá. Y arranca de Chiquinquirá a Tunja y de Tunja a Bogotá. Por poner un ejemplo, digamos que de Chiquinquirá a Tunja se gastó 2 horas y de Tunja a Bogotá otras 2. Se gastó 4 horas en llegar a Bogotá. Y Juanita dice, hombre, pero ¿para qué me voy a ir hasta Tunja? Vayámonos directamente para Bogotá, por el camino que siempre he conocido, y se gasta 2 horas. Entonces, ¿ambos fueron eficaces? Sí, ambos fueron eficaces. ¿Por qué? Porque llegaron a donde tenían que llegar. Tanto Pepito como Juanita llegaron a Bogotá. Esa era la meta. Ahora, ¿ambos fueron eficientes? Pues no, Juanita fue más eficiente. ¿De qué se trata la eficiencia? De utilizar menos recursos, de utilizar menos energía para lograr determinado objetivo, determinada meta. En el entrenamiento, ¿cómo lo podemos trasladar? Durante muchos años, digamos que hubo una tendencia a utilizar parámetros que venían del culturismo, digamos esa tendencia marcada por allá de los 70, de los 60, donde las únicas rutinas era de pecho, bíceps, espalda, tríceps, era la forma de combinar los grupos musculares. Y estos tipos generalmente, digamos que se trasladó toda esa filosofía a los gimnasios convencionales, donde iba gente que iba por salud, que era principiante, y empezaron a tomar este tipo de cosas, de entrenar como los culturistas profesionales. Y entonces entrenaban 6 veces a la semana y entrenaban 2 horas diarias. Entonces, a mí muchas veces me pasó. Yo a veces llegaba a un gimnasio y generalmente yo entrenaba 3 veces, y aún digamos que mi entrenamiento no pasa de 3 días por semana en el tema de fuerza. Y a veces me decían, usted entrena muy poquito, ¿sí? Pero cuando se dan cuenta que mis niveles de fuerza aumentaban muchísimo más, los objetivos de pronto se medían más, entonces digamos que ahí sí se replanteaban un poquito, ¿no? Volviendo al ejemplo, una persona que se gaste 6 días de la semana entrenando, por 2 horas estamos hablando de 12 horas. Y ahora yo les digo, si yo les propongo un entrenamiento que va a lograr los mismos resultados o inclusive mejor resultados invirtiendo 3 horas semanales, 3 días a la semana, cada día 1 hora, ¿qué prefieren ustedes? Posiblemente vamos a preferir entrenar 3 veces a la semana y entrenar solamente 3 horas, a diferencia de entrenar 12 horas. Miren la diferencia tan grande de entrenar 12 horas a entrenar 3 horas. Y créanme, los resultados pueden ser inclusive mejor. Y lo he comprobado en la práctica con bastantes clientes que he tenido tanto acá en Chiquinquirá como en la ciudad de Bogotá, que es donde, digamos, más había trabajado. Entonces, es tener claro este tipo de cosas. El entrenamiento buscamos eficiencia, el entrenamiento tiene que ser medible, el entrenamiento tiene que ser estructurado. ¿Listo? Siguiente, Ferney. Quiero aquí ahondar un poquito en los mitos y aclarar un poquito todo ese tema que a veces escuchamos en los gimnasios. Si de pronto han escuchado algún otro mito que no esté escrito, lo anotan y lo charlamos al final. No hay lío. Entonces vemos mitos como
entre más sudor se produzca, mayor es la quema de grasa. Entonces, personas que se enfocan solamente en el tema de sudar y creen que entre más suben, más van a quemar grasa, y llevan esto a prácticas como el tema de fajarse, el tema de colocarse el famoso vinipel, forrándose el abdomen, el torso, para sudar mucho más y quemar grasa. Pues esto realmente no es cierto, ¿no? No lo apoya la ciencia, no. ¿Qué es lo que pasa cuando producimos sudor? Simplemente el sudor es un mecanismo de defensa del cuerpo para enfriar el cuerpo cuando éste está caliente, nada más. O sea, ya, no es que el que quema, el que sube poco, entonces no está quemando grasa, y el que sube más, sí. Entonces, esto es totalmente falso. Grasa localizada, ¿a qué me refiero? Sobre todo las chicas, ¿no? Entonces llegan y lo que comentamos al inicio. No, mira, yo quiero bajar sobre todo de aquí el gordito del abdomen y aquí atrás del bracito. La grasa localizada es, o simplemente centrarse en un punto específico de grasa es complicado, es difícil, por no decir que imposible. La evidencia científica tampoco ha apoyado esto hasta el momento. El proceso digamos, de oxidación de grasa es de forma general. ¿Que hay unas zonas que son más rebeldes que otras? Sí, eso es cierto. ¿Sí? La parte baja del abdomen es una zona un poco rebelde. De pronto la entrepierna para las chicas a veces, o la parte lateral de las caderas es un poco rebelde. Pero no quiere decir que haciendo el ejercicio, digamos, lo común, ¿no? El ejercicio de abdominales, que yo creo que todos nos ubicamos por ahí. Hacer cientos de abdominales posiblemente no nos va a ayudar, o no va a ser la forma más eficiente de quemar la grasita, de oxidar la grasita del abdomen. ¿Cuál es la forma más eficiente? Recuerden lo que hablábamos al principio. La nutrición debe ser la parte principal. O sea, más que el entrenamiento, la nutrición. Y aquí les doy un ejemplo que también le doy a veces a mis clientes. Yo creo que todos hemos conocido personas que solamente o sea, con el hecho de mejorar su alimentación sin hacer ejercicio, han oxidado grasa, han bajado de peso, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la alimentación cobra más relevancia a la hora de intentar perder grasita. Ahora, es muy diferente el tema de ganar masa muscular, ¿no? La verdad que no he conocido el primero que a punta de sola alimentación sin hacer ejercicio aumente su masa muscular, ¿no? Hablando de personas normales que no están enfermas, porque obviamente si hablamos, no sé, de alguien que viene en estado de desnutrición y de pronto mejoró su alimentación, posiblemente va a ganar algo de masa muscular para estabilizarla. Pero en personas normales no he conocido el primero que gane masa muscular a punta de sola alimentación. Lo contrario que les acabo de comentar, que sí puede suceder con una persona con el objetivo de reducir tejido graso. Entonces, el principal enfoque para bajar la grasita, reducir la grasita, el tejido adiposo, es la alimentación. Y ya en el tema del entrenamiento debemos enfocarnos en ejercicios que nos hagan gastar mucha energía, ¿sí? Entonces, no es lo mismo trabajar, hacer un abdominal, una serie de abdominales, a de pronto hacer una serie de peso muerto. El peso muerto es un ejercicio muy demandante, que requiere mucha energía, entonces va a ser un poco más eficiente escoger ese tipo de ejercicios sin necesidad de que estemos trabajando netamente sobre el área que queremos reducir. Eso para que lo tengan claro. Las fajas, básicamente similar al punto 1, ¿no? Que básicamente se utilizan para eso, que para no pegar la piel, algunos dicen que para pegar la piel. Digamos que la única aspecto o situación de pronto donde esté aconsejada las fajas es en posoperatorios. De resto, personas que simplemente pretendan que con las fajas van a bajar, o sea, lo siento, lo lamento, no, la cosa no funciona así. Beber agua adelgaza. Muchas personas dicen, no, hay que beber agua para adelgazar. Volvemos al mismo tema. El agua por sí sola no tiene propiedades místicas que diga, hey, voy a tomar 2 litros, 4 litros, 5 litros y ya me va a hacer bajar. No, tú puedes tomar todo el agua que quieras, pero si quieres bajar, ¿no? Puedes tomar todo el agua que quieras, pero si estás en un súper calórico, jamás vas a bajar. Así tomes todo el agua del mundo. El agua que nos ayuda a muchos procesos bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo.
De resto, ¿es importante? Claro que sí, por lo que acabo de nombrar, pero de ahí a que nos haga reducir tejido graso, pues la verdad que no. Otro mito que solemos escuchar, no, que si queremos definir, entonces la opción son las altas repeticiones. Entonces decimos muchas repeticiones para definir y más peso y pocas repeticiones para masa muscular. Realmente esto es un sí, un no, esto es un depende. Las altas repeticiones se pueden involucrar en determinado fase de entrenamiento, y hablo de altas repeticiones generalmente más de 12-15, hablamos a altas repeticiones. Pero no por eso nos ayuda a definir más rápido, ¿verdad? Y aquí es donde a veces entra un dilema de que la mayoría de expertos apoyan el tema de que no hay necesidad de cambiar mucho el entrenamiento en cuanto a cuando estamos intentando ganar masa muscular o cuando estamos definiendo. Habría que bajar un poquito el volumen de entrenamiento. Recuerden a qué nos referíamos con volumen. De pronto bajar un poquito las series, bajar un poquito sobre todo las series, ¿sí? Sobre todo las series, la intensidad sí la podemos manejar, la cantidad de ejercicios. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener también menos energía. Si estamos comiendo menos para definirnos, pues es normal que tengamos menos energía. Entonces no va a ser muy óptimo utilizar muchos ejercicios, muchas series y todo ese tipo de cosas. El músculo se convierte en grasa si deja de entrenar, otra cosa que escucha uno. Y sencillamente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El músculo es músculo, la grasa es grasa. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una cosa no se va a convertir en otra cosa. A veces, ¿qué es lo que pasa cuando se deja de entrenar? Si se deja de entrenar y seguimos comiendo como cuando estábamos entrenando, pues vamos a caer directamente a un superávit calórico que nos va a hacer ganar posiblemente peso y grasita. Pero de ahí a que el músculo se convierta en grasa, pues la verdad que no. Para ganar masa muscular primero de engordar, otra típica que suele escuchar uno, ¿no? Y lo más triste es que mucha gente aconseja en los gimnasios, o sea, ni siquiera es el mismo entrenador, sino entre alumnos se suelen recomendar esto, y lo que hace es desinformar mucho más y crear mitos, precisamente. No hay necesidad de engordar primero, precisamente por lo que hablamos anteriormente, porque nada nos garantiza que nos engordemos y que esa grasa se vaya a convertir en músculo, sencillamente. Siguiente, trabajar la fuerza en mujeres las convierte en Hulk. Y esto sí que a veces es un dolor de cabeza para nosotros los entrenadores, cambiarles un poquito el chip a las chicas, ¿no? Cambiarles un poquito el chip a las chicas de que entrenen la fuerza, de que entrenen pesado, de que no se van a volver como Hulk, no se van a volver grandes en 2 meses por hacer un ejercicio de fuerza, sobre todo de parte superior. Utilización de diferentes tipos de brebajes para perder grasa. Entonces encontramos los famosos batidos verdes, el agua con limón, el agua con bicarbonato, una cosa y otra, pretendiendo que este tipo de cosas nos ayuden a bajar. Y yo les digo a veces, listo, tómate el jugo verde, pero el resto del día come, mejor dicho, etcétera. A ver qué va a pasar, a ver si vas a bajar. Posiblemente no. Entonces volvemos al punto 1 de la pirámide. Lo más importante es el total calórico. El cardio es el que te hace bajar. Otro mito, ¿no? A veces la gente dice, bueno, es muy fácil decir, bueno, para aumentar masa muscular, sí, debo alzar pesas, pero para bajar necesito hacer cardio, solo cardio. No. Muchos expertos inclusive concuerdan de que a veces ni siquiera hay necesidad de hacer cardio, ¿sí? El solo hecho de trabajar la fuerza y mejorando la alimentación, generando un déficit calórico, va a hacer que bajemos y que inclusive estemos en nivel de definición. Hay muchas personas que experimentan un muy buen nivel de definición sin siquiera hacer el famoso o el tradicional trabajo cardiovascular, que puede llegar a ser importante para temas de salud y todo ese tipo de cosas, sí, pero que sea necesario para reducir, para definir, no. Sin dolor no hay ganancia, el famoso no pain, no gain, por allá del culturismo también. La creencia de que tenemos que salir de los entrenamientos totalmente reventados, agotados, sudando hasta donde no más para sentir que trabajamos, o que al otro día tiene que doler muchísimo para realmente sentir que estamos progresando. Y yo a veces les digo, cambiemos ese no pain, no gain por no brain, no gain. O sea, no brain, sin inteligencia, sin cerebro no hay ganancia. Hay que ser inteligentes a la hora de estructurar nuestro entrenamiento. La fatiga
es una consecuencia del entrenamiento, pero no es el resultado, ¿sí? No es el objetivo, perdón. O sea, claro, cuando hacemos ejercicio nos cansamos, nos fatigamos, posiblemente al otro día tengamos algo de dolor, pero que eso sea una consecuencia más no el objetivo. ¿Listo? Y último punto que a veces suele escuchar, uno, las famosas rutinas que más entran a YouTube o han visto por Instagram, una cosa u otra, famosas rutinas quemagrasas. Y pues lamentablemente no hay, o sea, no hay rutinas quemagrasas. O sea, si ustedes supieran lo casi insignificante que se quema en un entrenamiento, pues dejarían de llamar este tipo de cosas como rutinas quemagrasas. Recuerden, volvemos al mismo punto, lo que nos hace prácticamente perder peso, más que el entrenamiento, es la alimentación. ¿Listo, muchachos? Siguiente, Fernando. Entonces, llegó la hora de empezar a entrenar en el gimnasio. ¿Qué es lo más importante que el cliente debe determinar? La frecuencia de entrenamiento que nos genere adherencia. Entonces, si una persona, digamos que está muy ocupada y dice, no, yo puedo entrenar 6 veces a la semana, pero realmente su nivel de ocupación, sus tareas, su trabajo no le permite entrenar 6, pues es mejor no intentar ir a 6 porque vamos a incumplir, vamos a desestructurar nuestro entrenamiento. Entonces, lo más importante a la hora de empezar es tener claro cuántas veces por semana nosotros vamos a entrenar, ¿sí? Pero que realmente podamos hacerlos. Y a partir de ahí, pues generar esa adherencia. Entonces decimos, no, 3 veces, 2 veces, 4 veces. A veces las personas piensan que necesitan entrenar todos los santos días. Y por experiencia, las personas con 3, 4 veces por semana a veces es más que suficiente. ¿Sí? Hay principiantes, sobre todo, que quieren de domingo a domingo. Entonces, esto es una locura. Teniendo claro la frecuencia de entrenamiento, entonces el entrenador ya pasa a mirar, bueno, el volumen, cuántos ejercicios le vamos a colocar a esta persona, cuántas series, cuántas repeticiones, qué es lo que está buscando esta persona. Ah, está buscando intentar masa muscular. Ah, listo. Vamos a ponerle estos ejercicios y a ese ejercicio cuántas series, cuántas repeticiones. ¿A qué intensidad? Ah, bueno, como es principiante, vamos a colocar una intensidad, digamos, del 55, el 60%, ¿sí? Que de pronto ya llegó una persona más avanzadita, entonces podemos manejar de pronto intensidades un poquito más altas. Recuerden, intensidad es la carga, ¿no? El peso que estén utilizando. Ahí pasará el entrenador también a hacer la frecuencia por patrón de movimiento o grupo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, bueno, esta persona va a venir 3 veces por semana. Repito, va a venir 3 veces por semana, entonces vamos a entrenar todo el cuerpo cada sesión. Entonces estamos dando una frecuencia de 3. 3 veces va a entrenar cada grupo muscular. Lo que hablábamos, progresiones del sistema, el entrenador debe tener claro cuál es la forma en que el entrenado va a progresar. Aquí hablamos, a veces pensamos en el entrenamiento de fuerza que solamente se progresa cuando podemos añadir el peso a la barra, pero hay varias formas, ¿sí? Podemos hablar de mantener el peso, pero aumentar series, mantener peso y series, pero aumentar repeticiones, disminuir descanso, aumentar rango de movimiento. O sea, hay muchas formas de progresar y eso hay que tenerlo claro, pues, sobre todo desde el tema del entrenador que los esté asistiendo. Los descansos, cuánto descansamos entre series, repeticiones, entre ejercicios. Y algo importante acá, progresiones y regresiones de los ejercicios. A veces decimos, llegamos al gimnasio y decimos, no, pero es que yo vi en internet que la sentadilla es de lo mejor que hay para pierna y para glúteo. Y empezamos a querer hacer sentadilla y de pronto la persona no está capacitada para hacer una sentadilla correctamente, ya sea por estabilidad, control motor, ya sea por algún tipo de patología a nivel de rodilla, de cadera, de espalda. Entonces, cada ejercicio tiene una progresión, o sea, una versión más difícil y una regresión, una versión más fácil del ejercicio. Y ahí es donde el entrenador, ahí es donde yo a veces digo, el ejercicio se debe adaptar al individuo y no el individuo al ejercicio. Entonces, esto es muy común en los gimnasios, ¿no? Sencillamente ponemos rutinas y no nos fijamos si realmente este ejercicio es adecuado para esa persona. Entonces, es importante saber si el ejercicio que estamos ejecutando realmente es adecuado para nosotros, para nuestro objetivo, para nuestro historial médico, para el rendimiento que queremos buscar, etc. Siguiente. Ya vamos a terminar, muchachos.
Entonces, en el entrenamiento, como hablamos recién, decíamos que la idea es buscar eficiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una estrategia para buscar eficiencia? Pues teniendo parámetros de carga establecidos, óptimos, selección de ejercicios óptimos, progresiones óptimas. Pero más que eso, de pronto decimos, ¿qué tipo de ejercitación? Entonces, la ciencia respalda sobre todo el trabajo de fuerza, ya sea para disminución de tejido graso, ya sea para aumentar masa muscular, aumento de fuerza, salud, casi que para rendimiento deportivo. La ciencia respalda la predominancia en el entrenamiento de la fuerza. No quiere decir que no podamos hacer un trote, nadar, ese tipo de cosas. Sí, pero debemos darle importancia a lo que más va a impactar en nuestros objetivos, y en este caso es el entrenamiento de la fuerza. A veces es curioso cuando, por ejemplo, ancianos van donde el médico y el médico, mm, la mayor parte de las veces en su desentendimiento, desinformación acerca del entrenamiento, les dice, mire a mi señor, mi señora, los mandan a caminar, que porque así van a mejorar su salud. Realmente esto no está atacando, por ejemplo, el problema que generalmente tienen los ancianos. Los ancianos empiezan a perder masa muscular, empiezan a perder fuerza, empiezan a perder densidad mineral ósea y a veces en formas aceleradas, que es lo que llamamos dinapenia, sarcopenia, ¿sí? En forma acelerada. La caminata no va a contrarrestar esto. Lo que puede llegar a frenar un poquito esto es el trabajo de fuerza, pero con los ancianos entonces al médico le da miedo mandarlo a hacer fuerza. Obviamente esto de una forma estructurada, de una forma progresiva, pero el anciano, su principal enfoque debería ser el trabajo de fuerza, ¿sí? A veces también escuchamos términos como entrenamiento o entretenimiento. ¿Qué quiero decir con eso? A la mayoría de nosotros nos gusta la segunda, entretenimiento, entonces pasarla chévere, ir a clasecita de zumba, y no quiero decir que esté mal, no quiero decir que no sirva, que no, porque la idea del entrenamiento también de pronto, o el ejercicio físico, es divertirnos. Pero no siempre lo que el cliente quiere es lo que necesita. Eso es importante, ¿sí? No siempre lo que el cliente quiere es lo que necesita. A veces queremos determinado ejercicio, nos gusta determinado ejercicio, pero puede que no sea la forma más óptima, ¿sí? Y me quedo con una frase de Julio Tous Fajardo, que es un preparador físico español, que ha sido preparador físico de la Juventus, del Chelsea y ahora del Paris Saint-Germain. Es un crack el tipo, es un monstruo en lo que hace. Y el tipo dice una frase, todo es fuerza. Obviamente hay que entrar en contexto, pero ¿qué quiere decir con esto? Que todas las demás capacidades, la resistencia, la velocidad, ¿sí? Están apoyadas en la fuerza. O sea, si hiciéramos una pirámide como las que hemos hecho en nutrición y entrenamiento, la fuerza iría en la base, ¿sí? Entonces, ¿a qué le debemos dar prioridad? Al trabajo de fuerza, precisamente. ¿Listo? Recordemos que el entrenamiento debe ser medible. A veces yo soy, digamos, a veces hablo mucho del CrossFit. Me gusta mucho, pero se suele aplicar muy mal, ¿sí? Y se suele hacer cualquier cosa y precisamente ahí ya se sale un poco de lo que es entrenamiento porque no lo podemos hacer a veces medible. Entonces que nos tiramos al piso, hacemos burpees, hacemos una cosa, corremos, venimos. Sí, chévere, divertido, nos hace cansar, nos hace sudar, pero a veces si no está bien configurado es difícil de medir y si no lo medimos, lo que decíamos, no lo podemos controlar, no sabemos para dónde vamos exactamente. Siguiente. Bueno, muchachos, y ya para terminar las conclusiones, tenemos nuestras pirámides de entrenamiento y de nutrición. Entonces, hacemos el resumen. Entonces, lo más importante a la hora de configurar nuestra alimentación, el total de calorías. El total de calorías, acuérdense. Nuestras calorías deben de ir en concordancia con lo que busquemos. Queremos ganar masa muscular, comamos un poquito más. Queremos perder peso, comamos un poquito menos. Macronutrientes, importa la calidad de la comida, importa lo que comemos, ¿sí? Escoger buenos alimentos. A veces, acá hay un tema, ¿no? El tema de que, por ejemplo, otro mito que se me escapó, que, por ejemplo, comer arroz en la noche engorda, comer fruta en la noche engorda. No, desde que estés cumpliendo con tu nivel de calorías, no te vas a engordar. O sea, 500 calorías a las 2 de la tarde
de arroz van a ser las mismas 500 calorías a las 8 de la noche, ¿sí? O sea, no va a pasar nada. Entonces, tener claro eso. A veces con la fruta pasa lo mismo, que no podemos comer fruta después de las 4 o 5 de la tarde. No, acuérdense, lo que importa es nuestra base, el balance energético. Y en cuanto al tema de nuestra pirámide de ejercicios, más que ejercicios, más que hacer una cosa u otra, es estar estructurados. Y es difícil desde la parte de alumno, de cliente, pues por el desconocimiento en la materia. Para eso está el entrenador, pero el entrenador sí debe ser conocedor de esto, saber estructurar el programa de entrenamiento, volúmenes, intensidades y frecuencias, para que pueda ser medible, para que podamos irnos encaminados hacia el objetivo. Listo, muchachos, pues básicamente quiero que esa fue la charla. Espero que les haya quedado algo claro. Si no, pues ya abrimos un espacio para preguntas y trataremos de resolverlas. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias Orlando por la información realmente de mucho valor. Tenemos apenas, nos quedan 7 minutos de esta presentación, entonces la idea es terminar antes de los 7 minutos. Ya lo único Dale. que nos queda es por ahí. Les sugiero pues que si tienen preguntas, ahorita les voy a poner acá en el chat pues creo que todos tienen el número, bueno, les voy a dar como el contacto de Orlando. Ya les voy a mostrar una información muy importante para que si tienen preguntas muy específicas de estos temas, Orlando va a estar completamente dispuesto a resolver las dudas. Pues ya por tiempo no podemos, digamos, que contestarlas ahorita, pero pues les vamos a mostrar una información aquí rápidamente. Entonces, déjame un momentico acá. Entonces, lo primero para mostrarles acá, a ver. Orlando, ¿tú estás controlando el esta? No. No. Ok. Entonces, déjame ver acá. ¿Dónde estábamos? Estamos acá. Bien. Entonces, básicamente, pues, esta es la información como de los servicios que ofrece, pues, Orlando. Entonces, básicamente, él te ayuda en el proceso de aumentar de masa muscular, de reducción de tejido graso, como lo mencionaba hace un momento, el tema de adquirir fuerza y acondicionamiento físico, pues todo esto te va a ayudar en la salud y en el bienestar, y pues obviamente te va a llevar pues tu proceso de preparación física dependiendo de la necesidad que tengas. Si eres un deportista de alto nivel, pues te va a ayudar con tu preparación. Si eres más bien una persona que pronto ha sido muy sedentaria, pues lo mismo, te va a ayudar en el proceso. Si te gusta el entrenamiento deportivo, todo eso, pues te va a ayudar. Entonces aquí está el número telefónico de él para que lo registren las personas que no lo tienen, y si es que necesitan alguna asesoría en específico, pues él va a estar como dispuesto a ayudarles con eso. ¿Listo? Ferney, si Señor, alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. de momento, ¿ya? Bueno, pues sí, tenemos, sí, pues 2 minutos para que pregunten algo. Si tienen alguna pregunta en el chat o algo así. No, bueno, entonces se las escriben. Creo que ya tienen ahí, tienen en pantalla el número telefónico de él. Anótenlo, regístrenlo. El número de Nano, de Orlando, como le quieran decir, y pues ya se comunican con él. ¿Listo? Ya digamos que para finalizar, entonces, lo mismo también, en mi caso, pues, como les mencionaba antes, pues soy licenciado en inglés. Entonces, cualquier cosa que necesiten sobre temas de inglés, con todo gusto. Y si quieren también abordar temas sobre el desarrollo de la mentalidad y todo esto, con todo el gusto. Y tengo también un programa muy interesante eh, acerca de cómo, digamos, la idea es que trabajemos en las 3 áreas fundamentales de la vida. Entonces, pues, lo que hacemos es primero entrarte en un desarrollo de la conciencia, definir cuál es tu propósito de vida, y a partir de tu propósito de vida hacer como el resto de crearte ¿qué? A ver, se me fue ahora el... Entonces lo que hacemos es como crear, a partir de tu propósito de vida, crear un negocio, digamos, con el cual tú te puedas mantener, te puedas sostener, puedas empezar
vivir el estilo de vida que tú quieres, con base en compartir tus dones y talentos, ¿sí? Y ya para terminar, entonces este es el programa del Club Imparablemente. Vamos hasta ahora empezando, esta es nuestra cuarta sesión, tenemos un programa siempre amplio, todo, pues, todas estas son charlas totalmente gratuitas, entonces simplemente si quieren ahondar en su proceso personalizado, pues ya pueden hablar conmigo para que yo les ayude a llevar eso a cabo. Eh, bueno, mi número telefónico tal vez no estaba en el flyer, espérenme a ver si está. Bueno, sí. Espera, ya se los muestro de nuevo. Les muestro el número telefónico por si lo quieren anotar. Está en la parte de acá. Es 312-580-0461. Es mi WhatsApp. Pues cualquier cosa que necesiten ahí, también con todo gusto. Y si quieren, si quieren hacer parte de las siguientes charlas, pues con todo gusto para servirles. Y pues les agradezco infinitamente el tiempo que dedicaron esta noche para aprender. Y bueno, pues nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los felicito realmente por permitirse estar aquí aprendiendo cuando podrían estar haciendo otra cosa. Entonces, pues realmente los felicito, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia por tener que conectarse varias veces y pues la charla duró casi 2 horas. Entonces, pues les agradezco mucho, los felicito y pues nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Eh, entonces, no sé si alguien tiene, queda un minuto, si alguien tiene alguna pregunta o algo así que se pueda resolver. Si no, pues como les digo, pues ahí están los números telefónicos, se conectan. Se hacen las preguntas que quieran. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están pues dando sus agradecimientos. De veras que se les honra muchísimo. Todo esto es con todo el gusto del mundo. Nosotros lo que estamos haciendo simplemente es devolviendo un poco de lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Durante los últimos años, llevo más o menos 6 años formándome en el tema de como el desarrollo personal y Orlando pues también lleva muchísimo tiempo, ya como una década dedicado al tema del entrenamiento deportivo y todo eso. Entonces, pues muchísimas gracias. Todas estas preguntas me preguntan que qué días son los cursos. Los cursos que generalmente son los domingos a las 8 de la noche. Hacemos este tipo de webinarios. ¿Listo? Creo que ya se va a cancelar la clase, entonces, la sala, entonces pues les agradezco infinitamente, verás que los honro, aprecio mucho que estén compartiendo el momento acá y pues nos veremos entonces en otra oportunidad. Chao, cuídense mucho. Chao.